y después, ¿qué pasa? Entre Cuyo y Pizzo Escobar. ¿Pasa No, algo? Pizzo Escobar es paraguayo, o sea que... Bueno, pero hay alguna línea de... Sí, porque aparecen muchos, hay muchos antropólogos y sociólogos que han trabajado sobre eso. Digamos, lo que pasa es que, bueno, de la dimensión de Rodolfo Kusch, digamos, recién, vos tenés una línea que va paralela, que es Andrés Roy, que es un filósofo mendocino que se murió en el pasado, a los 90 y pico de años. Que viene trabajando todo eso con un fundamento amigo de Rodolfo Kusch, y de Rodolfo Cuaverro, mayor que Rodolfo se fue muy joven, nunca se formó. Y de hecho no se trata, digamos, bueno, se fue a Tilcara, bueno, Qué lindo, Tilcara. no, bueno, se encuentra una situación de una decisión, ¿no? Digamos igual, entonces. ¿Es para el lugar que quería? ¿Eh? ¿Es para el lugar que más le gustó? Sí, claro, con su pareja, viste, juntos, chao. Y se fue a Buenos Aires, bueno, la parte final tipo pero si vamos a ver los elementos que hay, los tipos que han trabajado en eso, hay un eje central que es el Cerrosi, que está trabajando. Después otro eje central que no se pierde, que venía trabajándose. Digamos, otra línea paralela que viene por afuera de América, de Argentina, digamos, que es Martí y Fernández Retamac, ¿no es cierto? Hay una secuencia ahí de pensadores peruanos que no se conocen, no se han difundido, de pensadores cubanos que no se han difundido, ¿no? O sea, de tipos que están en los márgenes, de pronto, los márgenes para nosotros, ¿viste? Tengan en cuenta. Hola. No, no hay una gorra. Yo te explico. Si vos yo necesito, te agarrás la mandíbula, te tenés que hacer como cuando me enseñaban a mí a modular, que pasaban un caramelo de un lado a la otra de la boca y tenías que hablar al mismo tiempo. Bueno, la cuestión es que hay una cuestión de que, no sé si hablamos acá, básicamente el exterior y el interior. ¿Nosotros qué somos? ¿El exterior? Porque si hay un interior, Centro. digamos, no, sí, pero el interior no es una contraposición. Claro, no, es el exterior. ¿Qué somos? Somos europeos, es el exterior, digamos, es un tema curioso para pensarlo también. ¿Por qué se habla del interior? El interior, ya son pajueranos, provincianos, cuando 100 años de pelea, digamos que para el territorio federal, al menos hubo una constitución supuestamente federal, que era del 53, después muta y recién comienza a hacer una constitución distinta del 49. Es muy interesante, la verdad, comparar las dos constituciones y buscar 10 errores y diferencias, ¿no? El juego de la diferencia. Pero este tema del interior y el exterior es un tema curioso, ¿no? Pero bueno, a la pregunta de la compañera que decía, bueno, ¿qué pasó con antes Orfocus? Bueno, acá en Argentina, digamos, hubo varios, bueno, Ibero Badi fue previo a Kusch, el mismo Berni, digamos, con algunos trabajos son previo contemporáneo a Kusch. O sea que de pronto hay una serie de factores que están... Pero lo que pasa, donde aparecen esos tipos, es en el interior. Tapados, porque Buenos Aires estaban tapados por la cultura del happening, digamos, como la expresión modernista del happening, la crítica de Jacobi al happening, por ejemplo, es muy interesante, por eso la última pista está un poco de eso. Y, digamos, después en el interior aparecen un montón de trabajos que rescatan eso y que son cosas menores, porque o no son científicas, o no tienen rigor académico, como si, digamos, Carlos Octavio Bunge, que lo van a ver en filosofía, tiene rigor académico, ¿no? Es un sistema, ¿no? Bueno, pero que no tenga rigor académico no significa que no Pues tenía rigor porque tenía rigor de... Ah, pero que no tenga validez, digo. No, por supuesto, pero bueno, quería el tema despectivo, o sea, el tema despectivo de todo lo que hubiera producido con relación a Europa, sobre todo acá, porque en Santiago de Chile, digamos, Argentina es el país de pronto más retrógrado con el europeo, ¿no? Brasil, bueno, Oswald Andrade, el manifiesto antropofágico, ¿no? Si Oswald Andrade en 1926, 1950 hace su tesis de la crisis de la filosofía mesiánica,
es una maravilla eso, ¿no? Pero bueno, es como que en casi toda Latinoamérica, ¿no? El país más europeizado, digamos, siempre fue Argentina. El resto es como que hasta han mantenido más su propia cultura, ni que hablar de Bolivia, ni que hablar de Ecuador, Lo que pasa es que nosotros hasta con el tema del el puerto, mismo Brasil. Ha mantenido parte de su cultura. Yo los datos fresquitos. Triplicó la población por la migración argentina. Claro. Pero no era significante tampoco. No, pero siempre se miraba. Bueno, al indio lo hicieron, al otro lo miraron. Lo aplastaron, lo levantaron, lo bajaron. Y México. Doro Pereira, como quedó. Perú sigue siendo. Sí, bueno, pero aparte también es curiosa. Desde Buenos Aires, nosotros veíamos con desprecio, digamos, no solo a las provincias, sino que también a Bolivia, a Perú, los peruanos, Yo tengo ganas de irme a vivir a Bolivia, ¿está claro? Si no me ven más por acá, porque prefiero vivir en Santa Cruz de la Sierra. Te vamos a visitar. Es cierto lo que Obvio. No, me voy a Pedro Juan Caballo, en Paraguay. Ay, perdón. No, lo que yo quería comentar es que me parece que de la misma manera que vos hablas del interior y el exterior de nuestro país como es, yo creo que esta mirada que vos decís se da fundamentalmente en Capital Federal y en las grandes urbes del interior, pero no en las ciudades ya más chicas, no miran tanto. No es que la Argentina, esto lo que quiero decir, no es que la Argentina mire a Europa, sino cierta parte de la... Yo te voy a decir una cosa, en los últimos años. A ver lo que dicen en Bueno, Salta, Córdoba, la costa. Sí, la carretera Salta, de la hasta cuando termina Salta. no, estoy de acuerdo, Salta, Córdoba, pero seguro, por eso te digo, ciertas ciudades, pero las ciudades más chicas y reales, la América profunda, Pero de todas maneras, el que gobierna, a ver, no es que abrió lo la... oficial. No, pero de todos modos, en esa época, hay en las ciudades telefísicas, en algunas metrópolis, digamos que importan la cultura europea, básicamente. Sí. Como Europa, y después están lo propio, ¿no es cierto? Uno camina por Buenos Aires, mirá los edificios, no tenés nada que mirarle a París. La fachada de los edificios no tienen nada que mirarle a los edificios Sin parisinos. embargo, una yo te diría que sí, que ahí tenemos mucho para envidiarle, pero en construcción. No, perdón, porque aseveró algo que no. ¿Cuál es la diferencia entre que París no se quiere parecer a nosotros? Claro. Ese es el gran problema. Vos mirás eso a tu o sea, vos mirás bien. Y nosotros no tenemos ninguna cosa que sea característica de Buenos Aires. No, claro que no. No. Salvo ese Obvio. coso feo, largo, alto, Ni tampoco. que es más feo que no sé qué. Ni tampoco. Es un obelisco, es un obelisco. El obelisco es un Lo único que podemos llegar a asimilar ahora es el mural de Evita, que está en el edificio que era el de Telecomunicaciones, que es lo único que podemos asimilar a otros murales latinoamericanos, y los murales que están adentro del, ¿cómo se llama el shopping este? Que no me acuerdo cómo se llama. Galería Pacífico, que tienen murales con la latinoamericana. Y está la obra también de este escultor. Ay, ahora. Bueno, te la voy a mandar porque está muy buena. Está la obra de un escultor que sobre granito trabaja la cara de Evita, pero como si, en un relieve, digamos, como si fuera escultura maya. Una maravilla. Ah, qué bueno. Ya ahora está en el Museo del Arte. Ah. Ahora la están poniendo ahí por primera vez después de mucho tiempo. Bueno, yo creo que lo que ellos decían del no ADN y demás, dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, también existe lo del porteño. Como que vos vas a cualquier pueblo de la ciudad de Buenos Aires y está impronta, si vos venís de Capital Federal o si venís de otro pueblo que ha sido posibilidades que ellos tienen. Y el Gran Buenos Aires, el cordón industrial, es como que cuando uno da,
Lo digo porque tengo parientes de mi esposo que viven en el campo, ¿no? Bueno, le decimos el campo, pero la ciudad no del estudio, es una ciudad grande, todo lo que quieras, pero para nosotros sigue siendo el campo, y después tiene un hermano que vive en un pueblito de son 600 habitantes, y está a 17 kilómetros de Nueva York. Yo me llamó mucho la atención la primera vez que fui, lo digo porque realmente a mí no me había pasado, un cartel de la policía de otro lugar, porque ahí no había policía, que decía, por favor, le pedimos a los conductores de las chatas, no las dejen encendidas ni con las llaves puestas, porque tenemos, o sea, tenemos porteño. me llamó claro, o el porteño, o el de Capital Federal, o el de nosotros. O sea, nosotros nos llaman también como si fuéramos porteños porque estamos acá. Y no somos porteños. Cuando voy a mi cena y gringa. Se nota la diferencia, se nota sin irme tan lejos, o sea, sin tener que irme hasta Salta. No, La distancia es grande, y lo que yo noto en los últimos tiempos es que lo único que ellos preguntan siempre es si la inseguridad y el terror existe tanto como se dice. O sea, cuando vos vas te dicen, no, yo Buenos Aires, así es. Ellos están en Buenos Aires, pero ellos te hablan de capital, tal cual. Yo allá no voy porque tengo mucho miedo que me pase esto, que me pase otro. Estamos todos en el mismo país. Que le tienen miedo a la ciudad de No Buenos les Aires. gusta venir porque... Son los medios que también Pero vos vas a San Pablo, San Pablo es un caos. Vas a Río y No, yo viví un año en San Pablo. Nosotros somos, Y así. experiencia, y usted porque estoy hablando con políticos, somos que tenemos el índice, no, en toda América, ningún problema de inseguridad. Pero es San Pablo tanto te lo cogen que de se parado dice y de te dicen capital y del contorno, que me imagino lo deben pensar en el NOA, donde sea en Salta, deben creer que no podés ni abrir tu ventana, ni caminar por una vereda. No, lo saben. No saben, está Es terrible el tema de la inseguridad, ¿no? Que es lo que más... Bueno, pero es un tema mediático, prácticamente que existe, bueno. Pero seguro también existe en la medida de que las condiciones económicas, sociales y institucionales están dadas todavía. No probemos, digamos. Es decir, en el año 50 realmente como se había alcanzado cierto éxito de un proyecto del primer peronismo, prácticamente, que tuvo menos problemas, porque el peronismo hay que ver también cómo fue hacia adelante. Digamos, prácticamente estaban vaciándose las cárceles. O sea, demócratas a punto de estar cerradas. Porque estaban vacías, digamos. ¿Cómo es la que estaba la que va a ser? Los policías, si los zorros, básicamente, si uno mira las películas y todo de esa época, eran estilos de resistir. O sea, eran auténticos, digamos, eran delincuentes profesionales, ¿no es cierto? Sí, pero de cualquier manera yo discrepo con vos en el tema de que solamente digamos que lograr una mayor inclusión va a bajar de una manera muy importante el índice de delito. Yo creo que el delito ya está relacionado no solamente con la droga, con los negocios de la policía. O sea, cómo arranca la droga, básicamente, porque, digamos, los pueblos estos los medios más sacos, que estamos hablando, están en el gran saco, digamos, usan los alucinógenos históricamente. Lo vienen usando ¿viste? Pero ¿cómo se demuestra ritual? Ahora, la droga se instala, digamos, con un gran poder en la guerra de Vietnam. Digamos, donde Estados Unidos trata de infiltrar la droga en el ejército de los civiles. Sí, el ejército era el Vietcong, digamos, el ejército del norte, del norte, regular. ¿La heroína no la vendía Galia? Desde general, hay un delito donde dice que si hay alguien dentro de la tropa, digamos, donde se lo encuentre, digamos, drogado o con droga, se lo fusilan en el acto. Digamos, porque en realidad no, pero no era el tema de digamos, contra la droga, la tenencia de droga. Era que realmente los yanquis estaban introduciendo la droga y pasó a ser una arma contra insurgente, contra los claro. O sea, porque dijeron, vamos a volver al opio, porque no podíamos, porque el opio estaba prohibido también. O sea que, digamos, en la ética, digamos, el marxismo de Ho Chi Minh, digamos, estaba prohibido el opio, por supuesto, de una forma que el tipo del opio. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos trata de instalar la heroína y la cocaína, digamos, para meterlo en guerra civil, entran a meter gente que, por supuesto, no tiene resultado, al menos.
¿Qué hacen los vietnamitas? Lo toman y se lo venden a los marines. Entonces, digamos, un tema muy, muy grave, donde de pronto ahí explotó el consumo de droga en Estados Unidos. Porque los que volvían con una pata menos, por supuesto, elemento típico, una pata menos, un dedo menos, un ojo menos. Heroína. Bueno, La vendía Bayer. Heroína, la vendía Bayer. Le pusieron el nombre heroína porque te hacía sentir un héroe, te sacaba los dolores y te hacía sentir que podías pelearle, no sé, venían 40 años. Claro, exactamente. Pero lo que pasa es que después viene el bajón. Claro, después entonces, al darse cuenta que era adictiva, la sacaron del mercado, Bayer la tiene que retirar del mercado de venta libre. Venta libre. Y después bueno, pero se vende más caro. Pero bueno, la cuestión es que el tema de la droga, es decir, no es la droga en sí, no es la drogadicción en sí, es el tema comercial que está tratando de y las mafias que manejan eso. O sea que, digamos, es un tema por afuera, que va legalizando las soluciones a una polémica, ¿no? Por eso no, pero lo que quería decir es que todo el tema así de la inseguridad, creo que tiene distintas versiones. No es solamente la justicia, Pero vos fíjate que en realidad a quienes captan para cierto tipo de cuestiones que tienen que ver con la droga, a la gente que está fuera del sistema. Fuera del sistema, sobre todo la gente más joven, los chicos. Los civiles, los adolescentes. Eso que básicamente. Pero no, se lo a todo el mundo, diría. Los niños no. Bueno, sí, es una palabra muy amplia, que no es que la parte marginal. No, pero quiero decir de la comercialización, tiene todas las cúpulas de... Vos sos un apocalíptico, porque algunas cosas las integran en una universidad, te hacen laburo, o sea, pero imagínate que es un apocalíptico, el tipo de la vida citadino que no tiene laburo, no tiene educación, la vieja, al viejo lo mataron en enfrentamiento, la madre se prostituye, o qué sé yo, Están jugados, ¿no, chicos? Ese pibe lo que le queda es un taco, ¿viste? Y se tiene el cerebro bien licuado a los 24 años. ¿No? Entonces, matarte a vos por 100 pesos, por 50, por 20, no tiene ninguna importancia. O sea, ahí está lo que dice ella, hay problemas que van más allá, no es delincuencia, ya no es un delito, es otra cosa más grave. Tiene que ver con la el delito que sería, la policía con la droga y con eso. Ahí vamos a otro tema. ¿Cuándo la policía, pero lo cerramos ahora, porque si no, no vamos. ¿Cuándo la policía, digamos, comienza a tramar con las mafias, digamos, o sea, realmente? La policía tiene que tramar con la mafia cuando queda liberada del poder político. En la época de la dictadura militar, no es para pegarle a los milicos, ¿no es cierto? Digamos, sino porque los milicos liberaron a la policía y lo dejaban libre, donde los tipos tenían libertad de acción por comisarías, por áreas, con tal de que nada más que el comisario esté en línea con el comando de operaciones, sea de la Armada, del Ejército, pero repartían la lista de, a ver, la comisaría tal, del barrio tal, levantaban de los prostíbulos, levantaban de los lugares de juego clandestinos, levantaban de la venta de la droga, levantan todo, el comisario agarra, reparte, todo callado la boca. El tema, ¿cuándo empieza eso? Pues había una especie de ética funcionando cuando dependía del poder político, pero en la dictadura del 76 rompe ese poder político, rompe y libera a la policía. ¿Por qué? Porque el tema era, primero, vale cualquier cosa con tal que manten a los montos y a los del arma, ¿no? Es decir, vale cualquier cosa, y si se equivoca no importa, ¿no? Digamos, no importa, preferible pecar en exceso que en falta, ¿no? Entonces, liberan directamente, entonces igual todo ese problema, ninguno, no hay ninguna objeción. ¿Qué ley? No hay ley, digamos, ahora salen. Pasó eso. Digamos, entonces, digamos, ahí en ese momento, cuando vuelve la democracia, fue una democracia muy provisional, porque la policía no fue peleada, no perdió la guerra en Malvinas, ¿cierto? Ahí perdió la guerra, no vamos, la cuestión de, además que la pagaron los pibes, nuestros primitos, nuestros hermanos, qué sé yo, digamos, pero la pagaron los pibes, pero bueno, también hay que visitar el museo de la Malvinas, que está en la zona muy interesante. Ahí sí que hay un lugar que es lo peligroso, pero digamos bien, donde están las tumbas, ¿no? El lugar cerrado están las tumbas, y después hay una pantalla de los soldados en las islas. ¿Está en el museo? Está la foto. Ok. O entras en un lugar que es
alto como esto, donde ve todo el cementerio de las Malvinas. ¿No? Son centenares de tumbas. Ahora, ¿qué pasa? Adelante hay pantalitas donde aparecen la cara de todos los tipos que están enterrados. La cara de jóvenes, pibes. Es terrible, es impresionante, digo. Y el único sonido que hay es el del miedo, ¿no? Digamos, son muy interesantes. Aparte son instalaciones, son cosas que está armado como instalaciones con una noción de museística muy interesante, muy conmovedora. Había gente que se conmovía mucho porque tenía un familiar. Sí, se inauguró hace poco. Y no vale la pena ir porque realmente es muy, muy interesante. Ahora, iba la policía en este momento cuando hace sus entramados, donde le permiten hacer cualquier cosa y se libera del poder. O sea, no respondían. Era un militar el que era el jefe de la policía, digamos, y bueno, y con tanto que respondían a los grupos operativos, digamos, a los comandos de operaciones, que eran de la Armada o del Ejército, básicamente Armada y Ejército, digamos, listo, como que se reportara, listo. ¿Dónde lo metemos? El tema era dónde lo ponían los tipos. Entonces, en muchas áreas, por ejemplo, ¿cómo se llama? El que está ahí en la Carra y Ramón Falcón, el Olimpo, de una terminal de tranvía. Ese lugar era un lugar complicado, porque era disputado, porque también había trata de blanca, ¿no es cierto? O sea, que de pronto muchas de las fechas eran utilizadas para vender las drogas y era una cosa muy, muy siniestra. Eso lo hacía el ejército, la policía, ¿no? Digamos, está demostrado, por eso mismo, se rompió parte de, también la ley y la justicia media complicada. Vamos a entrar con eso. Pero, digamos, en ese momento cuando se rompe el tejido social que aparece con esa cuestión de destruir a la guerrilla a cualquier costo, digamos, y destruir el país, porque mientras destruyeron a la guerrilla, ustedes maten a todo lo que quieran, Martín de Oz y a negocios. La ley Cerrojo, donde tenemos que ir a los tribunales, se llama ley Martínez de Oz. Imagínense por qué, la tenemos la gran lío. Ley Martínez de Oz, presentada después por Carlos I Almizar. Digamos también pasó después con el general Lista Popular. Bueno, son un montón, es muy compleja, digamos, para ver. Otra razón, digamos. Con la inclusión no bajás, pero con la inclusión mejorás. No, seguro. Y cuando no estaba la droga jugando como antefactor, y había tanta disolución social como había ahora, digamos, en los años 50 se empezaba hacia abajo. ¿Quiénes estaban presos? Y los ladrones o los asesinos que se conocían con el comisario, ¿no? O sea, los tipos que ya eran ladrones profesionales, ¿no? De alguna forma, prácticamente no se usaba el arma, ¿no? Se usaba un poco el arma eran los pesados que usaban, ¿no? Entonces bueno, era una cuestión que tampoco se rescata eso, pero digamos, había una convivencia de una forma distinta, ¿no? Y ahora, bueno, ahora tal vez quién puede encerrarse en tu casa, digamos. Y además había como códigos en los delincuentes, digamos, cosas que ahora no. Bueno, el código secreto civil que está borrado y se debió con el pago. Destruido a su familia, sin esperanza de ningún tipo, muerto de hambre, viendo cómo se murió su hermanito de meningitis, viendo cómo su hija se prostituye. Posible ser tan dramático, no le alcanza para laburar, no sabe qué carajo hacer, ni siquiera se puede constituir. Entonces, digamos, el padre preso, rajado, qué sé yo, o lo que sea, porque hay un montón de familias, digamos, destruidas donde no están conservando ninguna escritura. Bueno, es una cosa. Bueno, creo que ahí está el quid de la cuestión. Hay poca contención familiar. Esto es Pero que a veces hay familias. Tiene familia y contención. Tiene familia. Bueno, pero por eso, las familias están disociadas, o hay uno muerto, separado. No van a decir yo soy oficialista, pero no, bueno. La inclusión a través de la asignación universal mejoró mucho las circunstancias. Sobre todo en el interior, ¿eh? En el interior más que en la capital. Sí, acá no se habla. La lógica de tener educación, medicina, para cualquier persona que quise ser argentina. Porque hay un desastre en la educación de medicina, protección familiar, por ejemplo, Paraguay. Yo no digo que no, lo que digo es ¿por qué? ¿Y con qué? Viene la gente de Paraguay. O sea, yo no entiendo.
entiendo. Mira, acá hay una... Pero ¿por qué esa como si fuéramos un país? No hay más fronteras, por la Si gran somos un país frontera. grande, haríamos como Estados Unidos. Que si a vos te atropella un camión, si no tenés, digamos, cobertura, Claro. te dejan ahí cortadito esperando que te mueras. Yo prefiero Asumo que que- te heroína para que no te duela, ¿viste? Ni grites. Para que no haga ruido, te mueras en silencio. Digamos, Pero eso- tiene una tradición latinoamericana bastante interesante. Eso no fue siempre así. Eso se instala con Carrillo. Con Ramón Carrillo. Ojo. La tradición sanitaria en nuestro país se instala con Ramón Carrillo. Digamos, en los años 46, 47. Digamos, que invocar una política general, ¿no? O sea, una política inclusive latinoamericana, ¿no? O sea que de pronto empieza y se genera aparece una generación de médicos que realmente tienen un espíritu sanitarista muy amplio, ¿no? La primera cátedra de sanitarismo en toda Latinoamérica está acá, ni siquiera en México. ¿De acuerdo? No, digo, hay una lógica. Ahora, después cómo se sostiene, digo, hay gente que se encarga de destruir eso. O sea, los hospitales porteños, los hospitales de la capital federal, los hospitales de la capital federal están destruidos. Claro, pero eso es lo que destrozan los hospitales. No estoy hablando de la cuestión, no encuentro la lógica de ese tipo de... Bueno, hay que buscarla políticamente, tiene una lógica, Pero- de alguna forma política. De pronto, el hecho que venga, boliviano o paraguayo, bueno, qué sé yo, también hay que ver qué se va a encontrar, ¿no? Y que tiene, aparte no es que vienen todos los paraguayos acá, pues es no había paraguayos, ¿no? ¿Sabés que hay la mitad de Paraguay está acá? Es dicho por mí, dicho por los paraguayos. Pero Hay un poquito más que antes. Hay un poquito más que antes porque están trabajando. Pero ¿cuál es, perdón, ¿cuál es el problema? Ahí estamos un paso, perdón, ahí estamos un paso del tema. Estamos al tema por la cuestión que Recito acaba que la gente está en situación de pobreza absoluta, que se van a robar. ¿Por qué? Porque tampoco hay una contención para toda Latinoamérica, ni para todos los pobres de Argentina. ¿Cómo hacer para manejar eso? Tampoco un poco de inteligencia. Porque también tenemos más gente de la que En primer lugar, no puede resolver. No. Vamos a transformar esto en una charla de café, digamos, y estamos a punto de trabajar. ¿Qué es la charla de café? Claro, eso es la charla de café. Hablamos de trabajo, acá Sí, claro. una sola pregunta más. Por ejemplo, me parece bien el tema de jubilaciones. Lo que no me parece bien es que extranjeros cobran jubilaciones sin haber hecho aportes y vienen solamente a nuestro país a cobrar su haber jubilatorio y se retiran del suyo. Eso no hay un control. No hay más fronteras, Las chicos, cosas tienen que no entender hay eso. frontera y es acá. No hay más fronteras, no Bueno, yo me voy a tiene acordar la jubilación. Lamentablemente, Anda a intentarlo y te va a dar un patrón seguro. Lo van a pagar allá. Es culpa tuya, por arriba de la cabeza. Ahora aguantátela. Aguantátela. Un punto menos todo. No, pará. A ver, la frase que viene, vamos a ver, esto queda pendiente, seguiremos retomando después en filosofía. Ustedes tienen el trabajo que hay que hacer. El trabajo que hay que hacer, pero tienen que entregarlo y presentarlo. 5 minutos, más o menos cuántos somos, 30. 30. Yo lo traje hoy. Bueno, Me está bien, equivoqué. bueno, lo presentás con más Bueno. tiempo, todo. Lo van a presentar para los compañeros acá. O sea, lo van a leer o lo van a contar como les parezca, digamos, ¿no? O sea, respetando siempre las consignas que hemos planteado. Es decir, elaboración de trabajo que responda a las siguientes consignas, ¿no? Vuelvo a decirlo por si yo les pedí hoy que me manden un borrador o que traigan un borrador, no pedí trabajo completo, pero bueno. Importa, porque puede ser ¿Qué que se refieren acá? Yo lo tengo acá, pero acá. Claro. Bueno. Está bien, ya quedó. Vale. ¿Cómo el pensamiento, a ver, cómo el pensamiento sobre los ríos y la estética occidental europea opera
alteran e inducen un pensamiento único, desconociendo la autoridad de los pueblos conquistados. Bueno, una pregunta buena. ¿Y cómo se evidencia la relación entre arte y política a través de una historia y una construcción de una identidad cultural propia? ¿Está? Básicamente lo que estamos apuntando con esto es, a ver, por ejemplo, lo de arte y política, yo mandé un texto final de arte y política, con todas las relaciones de arte y política donde está. Pasa, digamos, que lo tienen muy simple, muy sencillo, pero que justamente pueden trabajarlo con algunas de las cosas que dije, que la pueden ver hasta ver acá, digamos, en ese sentido. Arte y política, cómo se expresa en los distintos aspectos. El tema central es elaborar desde la unidad 3 y su necesaria relación con las anteriores. Cuando hablamos, bueno, los manifiestos. Tenemos los manifiestos europeos y arranca, ¿cómo que arranca el último? Con Carpani. Con el tema de arte político, con el tema de arte con compromiso político. Bueno, a partir de ahí se desmenuzan en varias opciones, ¿no? Digamos, Argentina estuvo muy cruzado por el compromiso político en el arte, digamos, en ese sentido, bueno, desde Carpani, bueno, León Ferrari, toda una serie de aspectos de protesta. Ojo, cuando tomemos el arte, no tomemos nada más que el arte, digamos, el arte de la pintura de Caballete, digamos, el afiche, la historieta es otro punto importante. Aparte no existe solo el Eternauta, existen infinidad, ¿no? Historietas, expresiones maravillosas, increíbles que hay que todavía no han sido trabajadas y explotadas debidamente. Historieta es un medio de difusión impresionante, de cultura, de tradición, un montón de cosas. Entonces, después está la música, digamos, las expresiones que dan a través de la música, como juega. O sea, no solo, digámoslo, la expresión y lo que son las artes visuales, digamos, podrían ser de escenografía, escultura, cerámica, arte del fuego, lo que sea, sino todo lo demás que son expresiones culturales en general. Y la posición, en este sentido, sí, piensen ustedes, del gestor cultural. O sea, uno se pone el artista en la posición del gestor cultural. La posición del artista y el gestor cultural, en este sentido, el artista teóricamente, como lo dicen varios, lo dice Rodolfo Kuss, hasta el cansancio, de alguna forma debe interpretar el sentido de su lugar, de su pueblo. Ese es el gran tema, digamos, no hay alternativa. No hay alternativa, porque, digamos, si no, digamos, se está copiando. Está copiando otra cosa que no es propia. Entonces, digamos, no cualquiera siente, digamos, esa situación o en esa posición. Entonces, digamos, el tema del arte, planteado de esta perspectiva, si Carpani lo tenía resuelto, Carpani tenía resuelto desde la política, y de alto compromiso político. Inclusive, doctrinario, porque escribe, no solo dibuja, sino que escribe. ¿No es cierto? Y escribe sobre lo que es arte y revolución. Y lo que no es, acá se va a plantear otra polémica. Ya aparecen desde la filosofía, desde la estética, conceptos donde están diciendo que únicamente el arte popular es el arte del pueblo. Con lo cual, la posición del artista queda reducida. Es un debate, digamos. ¿Qué es? Hay algunos que también encontrar y bueno, arte en realidad son los íconos de los pibes chorros. ¿No? Algunos dicen, arte nada más es eso. Lo demás es arte burgués. Bueno, está bien, es un tema. Sí, No, es un yo tema. es un temazo. Porque no decir, bueno, pero ¿qué pasa con el artista Avisale a Roldán y que participa? Por ejemplo, vamos a hablar del trabajo que hace, de denuncia, de trabajo estético, Molinar, que ustedes lo conocen. Sí. Digamos, también tiene un alto compromiso, también participa. Por supuesto, no hace un altar, ni tampoco, si bien toma a Gauchito Gil y toma como elementos generales para sus digamos, performances o instalaciones, digamos, es un tema donde, de alguna forma, reconoce algunos elementos y se transforma en un arte político, porque también es un arte comprometido, ¿no? Cuando vos haces toda una obra con los niños de las obras denunciando el tema de Monsanto, digamos, no es un tema menor. No, Digamos, para nada. está más cercano a Carpani, digamos que, digamos, el arte popular de los pibes chorros que hacen un altar, que lo ven por varios lados, tenemos todo. Según uno le quiera dejar. Entonces, es todo un tema que está instalado en este momento, digamos, hay que ver, como vos decís, yo tengo que trabajar. Bueno, ok, lógico, todos los artistas tienen que trabajar. Mi pibe músico también trabaja corriendo. No, pero me termino planteando esto después de haber leído todos los manifiestos y yo, un poco me replanteé una pregunta final que me cuesta mucho
trabajar en forma de colectivo y perder mi individualidad por mi propia firma, ¿no? Entonces me lo replanteo desde ese punto y lo pongo en el trabajo, que me pareció lo más interesante como conclusión. Mira, yo creo que acá hay más internacional que después, ¿no? O sea, es un tema. Porque acá hay una cuestión. Tenés el arte de los pueblos originales. El arte con no firmado. Después me están apareciendo ahora arte Los colectivos. con alguna firma, porque de pronto se empieza a comercializar. Aparece el circuito comercial Bueno, y eso alguna también sola está acá. guardería, ¿no? Sí. Pocos, son 2 o 3 en todo el país, en todo el país. ¿Verdad? Sí, firman tapices, por favor. Ahora ahí aparece de nuevo el tema de la firma, ¿no? Puede aparecer individualidad. De arte excesivamente popular de pueblos originarios. Muy bien. Entonces, ¿dónde lo buscas eso? ¿Qué pasa? ¿Qué vas a buscar? ¿Hacia aplicar a donde van a vender? Digamos? Ah, Mahuaca. Claro. Bueno, están los El tema muchachos. es muy complejo en el sentido. El arte de los pueblos originarios, que existió, existe. Digamos, ojo, porque el tipo que hace tapices también y que firma, también está haciendo otra obra, probablemente, ¿o no? Digamos, es un tema que da como una duda, una información. Digamos, probablemente no te lo va a decir, porque de pronto se va a tener el tapiz. Porque estamos en un mundo organizado, es indudable, todo tiene que comprar salamín y puro duro, ¿no? Al otro día, así que digamos, y qué sé yo. Pero bueno, independientemente de esas circunstancias, está después el otro artista, digamos, que sí, de alguna forma expresa, digamos, de Santiago del Estero. ¿Sabes cuántas escuelas de arte hay en Santiago del Estero? De arte. Escuelas de arte en Santiago del Estero, 260 escuelas de arte. Digamos, que es una cosa increíble. Digamos, vas por la ciudad de Santiago del Estero, por la ciudad. Y encontrar que cae escuela de arte, está la escuela de la vida y aparecen los nombres de varios pintores santiagueños, que son algunos muy amigos de Berni, están en la sala de cultura, en la sala de cultura nueva que hicieron en Santiago del Estero, donde están todos los pintores santiagueños, que a veces relacionados con Berni, con Badi, o sea, de tipos que han estado en contacto fuerte y hay obras dedicadas de Berni, de Badi a esos pintores santiagueños. Y después está, por ejemplo, Chaco también. Chaco es un lugar impresionante. No solo las esculturas, sino si uno recorre, por ejemplo, y va a la costa de, ¿cómo se llama?, del Arriero, la Lago del Arriero, no sé si se llama así. Fue una casada buenísima. Digamos, aparecen 200 pintores distintos, con distintos tipos de calidades o distintos tipos de expresiones, pero es que expresan cosas de alguna forma de la región, del pueblo, de la gente. O sea que hay un montón de elementos que conjugan en todo. Y en todos esos lugares, de alguna forma, aparece un Badi, siempre está jugando. Entonces, la realidad del arte, digamos, es bastante compleja. Yo creo que el análisis de arte y política de la última ficha es un tema para analizar con mucho cuidado, para integrarlo en la monografía, ¿no? Porque de pronto cierra la parábola de la segunda pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre arte y política y cómo opera? Digamos, no tenemos una relación, la relación está abierta, las relaciones son recursos, digamos, es una construcción continua en ese sentido. Porque entonces podemos llegar a decir, bueno, el gauchito es arte, digamos, cuando vemos un ícono y todo eso. Digamos que es un tema, es una definición. Para la estética europea no es arte. Claro. Para muchos no es arte. No, ni, porque en realidad, pues yo en realidad... Bueno, ahí no, el arte popular puede ser que René Castillo Escobar. Claro. Para relativizar nuestras opiniones. Claro. No, porque Castillo Escobar cuando va, que viene de Francia, Castillo Escobar, y va a hacer una ceremonia con los ayoreos, con los pilagas, y el tipo como antropólogo, digamos, resignifica todo y empieza a descubrir el rico de cosas. No es que está haciendo campaña para que en el año 2005, durante un año y medio, sea microcultura de Lugo, ¿no? No, el tipo intelectual que trabaja, digamos, que genera sus espacios y genera sus pensamientos con dudas complejas. Cuando el tipo dice, muchachos, podés articular arte y política, digamos, y la noción de lo bello, digamos, Latinoamérica, ¿cómo puedo? Pero nos remontamos directamente a la situación de Castillo Escobar. Nosotros veíamos arte popular y mito del pueblo, ¿no es cierto? Es decir, arte y mito, o sea, ¿cómo juega esa variable en este sentido?
Bueno, que si cuando él dice, bueno, acá nosotros nos podemos, acá, en esta mesa, en la academia, digamos, nos llenamos la boca de lo propio, ¿no? Lo latinoamericano y todo eso. Ahora, cuando vamos al territorio, cuando vamos al barro, nos encontramos que para definir lo nuestro estamos usando la realidad europea. Y lo reutilizamos y reincidimos insistentemente en eso. Parece que no podemos salir de esa situación. Es un planteo serio y grave del arte, ¿no? Digamos, lo que pasa es que ahora está más en discusión, está en una etapa, digamos, yo creo que de bisagra, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de bisagra donde se está discutiendo, me parece que un tiempo bastante largo, digamos, ya lo empezó a plantear seriamente y ordinariamente Rodolfo Cuso. Digamos, en las facultades, en la Universidad de Febrero, en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Jujuy, en la Universidad de Cuyo, en la Universidad de Buenos Aires, se empezó, la Universidad de Buenos Aires fue la última, si bien era un profesor de la Universidad de Buenos Aires, fue la última que retoma, digamos, el pensamiento de Rodolfo Cuso. Y empieza, curiosamente, no es raro, pero sí, el tema de... Ahora, un pensamiento, ¿no? Digo, no es demasiado estricto o cerrado tratar de tener una expresión propia, mientras que, como hablábamos, es todo es mestizo, la verdad que... No, bueno, justamente va a surgir algo, pero nunca va a ser... Bueno, lo propio va a ser lo mestizo. Lo propio va a ser lo mestizo, ahí está. Reconocerle el Cuando hablo de propio, mensaje. no El hablo de problema propio. es que siempre terminamos como considerando menor la parte que no es europea, digamos. Lo que es lo autóctono, por decirlo de alguna forma. Esta es una materia que podemos decir incompleta, se completa con filosofía. Digamos. Claro. Vamos a hablar claro, no tenemos tiempo para más fundamentos, pero digamos, básicamente hay una cuestión acá que es muy clave. Planteamos que nosotros tenemos un pensamiento que no es propio. Ese es el tema. Empezamos por esa cuestión. Tenemos un pensamiento que no es propio, es un pensamiento que es ajeno. Algo que fue pensado en otro lugar. Y que nosotros repetimos. Fue pensado nada menos que hace 200 años y en Alemania. Claro, lo que pasa es que lo autóctono, nativo, tampoco nos es propio. Porque somos extranjeros. Extranjeros a la tierra y a la... Ahí el tema. Era lo que yo decía, estamos en el medio. Una especie de paria. Sí, Digamos, estamos en el porque medio. pasa lo siguiente. Somos Pero el problema... extranjeros en nuestra propia patria. Eso de alguna forma hay un texto de Heidegger, el tema de la guerra eternidad, donde dice, corremos el riesgo de ser inmigrantes en nuestro propio suelo. ¿No? Es un tema, digamos, para tranquilidad un poco, para decir, bueno, que la cosa no es tan dramática y que de pronto, bueno, listo, no, digamos, es que este tema se está empezando a discutir cada vez más. Perdón, me repite lo de Dunga Dunga. Que No, el tema es ese. El punto es que es un tema que está en discusión cada vez más. Es decir, si antes había, digamos, una mosca blanca por ahí perdida, eso es un tema de discusión. Con lo cual estamos en un tema de construcciones. Digamos, entonces puedo decir lo propio, ya lo propio y lo mestizo, ya hicimos un salto muy grande. ¿Viste? Porque en realidad lo propio y lo mestizo, nuestra cultura es mestiza. Estamos, Rodolfo Cuso, justamente, uno de los temas que hay, no es un tema que trata es la doble vectorialidad del sistema. Ahora más despacio, pero más despacio no llegamos. No. Tanto le hablamos, ¿no? Entonces, la doble vectorialidad del sistema. Por un lado tenemos un pensamiento racional, típicamente europeo. Por otro lado hay un pensamiento que está cruzado por nuestros sentimientos, por nuestra historia, por nuestra tradición, y toma la tradición en los términos que lo toma Walter Benjamin, en alemán, pero en alemán muy especial, ¿no es cierto? Que tradición como historia vivida. Es decir, que es detestada por Europa, ¿no es cierto? Básicamente. Es decir, historia vivida no como tradición conservadora, sino como tradición, como historia vivida propia. Y de ahí, digamos, bueno, va a una confluencia con otros pensares y con otras circunstancias. Entonces, dice, si somos mestizos, y somos híbridos, la cultura también va a ser mestiza y híbrida. En la medida que no lo sea, digamos, no va a ser, eso es así de simple. Va a ser una copia, va a ser una mera copia. Bueno, ese es un punto de partida, al menos para empezar a discutir y analizarlo en profundidad. Digamos así, bueno, ¿es así o puede ser de otra forma? En realidad la estética europea es tan fundamental, digamos, que nos apasa, ¿no? En este sentido. Ahora,
¿Tiene base la estética europea? Sí, y mucho. Digamos, ¿tiene fundamento, digamos, en estética de lo americano? Sí, tiene fundamento. Podría pasar mucho, ¿no? Los productos funcionan por ahí para ellos solos. Por ahí los fundamentos de ellos funcionan solo para ellos. Pero no te quede ninguna duda. Se nos dice los fundamentos europeos. Por supuesto, Ah, los Europa para ellos y Para los colonizados. Para los colonizados. Europa no es que planetariza su cultura, planetariza su poder. O sea, hacia 1840 no había un solo territorio en toda la Tierra, en todo el planeta, que no sea parte de las colonias europeas. O sea, que no sea parte de Bélgica, de la colonia de Bélgica, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de España, digamos, de Rusia, hasta de Estados Unidos, eso que les conté. O sea que la planetarización no se da solo hasta en China. Entonces tenía una fracción en China. O sea que de pronto la planetarización no se da nada más que, digamos, en la expresión cultural. La expresión cultural vino con la ocupación territorial, con el poder impuesto. O sea, así como acá se impuso, digamos, a todos los dioses paganos, se le puso el dios cristiano. Y pensemos concretamente que Hernán Cortés, poniéndolo en su contexto, Hernán Cortés estaba absolutamente seguro de que existía un solo Dios, y el único Dios era cristiano. Él estaba convencido. Eso no lo exime de culpa. No lo exime porque no vamos a justificar hasta Hitler, ¿no? Si justificamos todo, y bueno, en el contexto, pobrecito, no tenía otra. Sin embargo, podría haber tenido otra, porque paralelamente otras culturas paralelas actuaron en forma diferente. ¿No es cierto? Actuaron en forma diferente. Pizarro actuó de forma diferente, por ejemplo, al principio. Y Cortés fue un tipo seducido por el poder imperial, seducido por un montón de avatares, un aventurero típico, bancado por la corona, que decía, bueno, avanzar total la mitad de los podía hasta 30, no le daba nada. Bueno, pero la cuestión es que, independientemente de algunas cuestiones que también nosotros jugamos en filosofía, mientras se da el cortesianismo y se destruye, claro, Teotihuacán se destruye completamente, ¿no es cierto? Se da el cartesianismo, se da Descartes, o sea, aparece el pensamiento racional de la metafísica occidental, que da razón después a la razón absoluta hegeliana, que justifica y cierra completamente la visión de fundamento teórico para el colonialismo, donde inclusive lo cierra perfectamente. Y es una visión que vos decís, bueno, pero no todos los conquistadores de Lina Hegel, no interesa. Digamos, mi vieja pensaba como Kant sin saberlo, porque tenía el código moral, digamos, que se instala, digamos, a través de una estructura de pensamiento, de una estructura. Entonces, lo primero que hay que plantearse en este sentido es pensar lo propio, ver qué es lo ajeno, qué es lo que no es propio. Ese es un punto. Digamos, es más fácil analizar lo propio, es más fácil. Es más concreto, al menos analizar lo propio, que la búsqueda de lo que podría ser lo propio. Porque el encuentro de lo mestizo lo va a encontrar con territorios que a lo mejor no son muy de bienestar. Porque la seguridad no lo da, como decía Push, en este sentido, la seguridad no lo da la comunidad europea. Y entonces a lo mejor cuando encontramos lo mestizo, como se encontramos en territorios que tal vez no están seguros. ¿Quieren sentirse inseguros? Digamos, vayan a ver la obra esta. Si lo van a ver esto, hay que salir, como decía, de la minoridad. exactamente. Pero de la minoridad vista desde este lado. Exactamente. Ahí aparece la inseguridad, aparece la incomodidad. Hay que sentirse incómodo, hay que entrar a buscar la incomodidad, a ver qué pasa, digamos. Ah, no, esto, bueno, hay que revisar el área de confort. Yo de eso me especializo. El área de confort, el área segura, es el área donde nos cierra completamente lo europeo. El pensamiento europeo nos da una seguridad y una tranquilidad completa. Ves la pelada, viste, los chanchos están en su lugar, la gallina está en su lugar. También nos damos con la comida salvo que queda y en cucharita dentro de la boca. Exactamente. Lo otro es salir uno y sacar uno el animalito y ver cuál es el que me va a gustar y el que tiene Como hacen amigo mío. Ser vegetariano es fácil. ¿Sabes por qué? Porque las plantas son fáciles de atrapar. Claro. Tú tienes una gallina y un chancho y comerlo. Claro, hay un conejo ni te cuento. Y te dice, pero la zanahoria es fácil de atrapar. Una lechuga ni te cuento. Los vegetales son fáciles de atrapar, digamos. Entonces,
Pero digamos, el tema de la seguridad, el tema del bienestar que te da la formalidad europea es un punto que me parece bastante central para analizar esto. Yo no tengo no sé, a ver, ¿alguna duda o pregunta y o algo? Una pregunta. Sí. ¿Todo el asunto del trabajo tiene que terminar en una función argentina? ¿O puede ser? Porque yo tomé una ficha latinoamericana y puedo hacerle una vuelta Vamos a ver. hacia el argentino. Elaboración de un trabajo que responda a la siguiente consigna. Vean de nuevo la no puedo decir. ¿Cómo el pensamiento sobre lo bello y la estética occidental opera y induce en un pensamiento único del conocimiento de la sociedad? Olvídense de que tiene que ser una evolución. Si la sacan fenómenos, digamos, un tema. El conocimiento de la sociedad de los pueblos conquistados. ¿Cómo opera? La pregunta es cómo el pensamiento europeo de la belleza y la estética occidental opera y induce en un pensamiento único, desconociendo al otro, ¿no? ¿Cómo opera? La pregunta es ¿cómo el pensamiento opera? Es decir, el verbo operar es el punto central de esta consigna, ¿no? Es decir, ¿cómo funciona? ¿Entiende esto? La otra es ¿cómo se evidencia? ¿Cómo aparece como evidencia, como verdad, como verídico, la relación entre arte y política a través de nuestra historia? En la construcción de una identidad cultural propia. Bueno, en la construcción, no una identidad. ¿Cómo tenemos una identidad cultural? No la tenemos ni remotamente. No la tiene ni siquiera Oswald de Andrade, ¿no es cierto? Cuando está planteando el manifiesto Pau, el hervidero. Bueno, ahí se expresa, digamos, de una forma. También, bueno, los surrealistas también, ¿no es cierto? El surrealismo es un poco la crítica, el surrealismo es la crítica que hacen ellos, quizás Europa a sí mismo, sobre la razón, porque en realidad el debate es sobre la razón. O sea, directamente la razón no da respuesta. Se dan cuenta, mucha gente, sobre todo los filósofos, se dan cuenta que la razón occidental, teóricamente para lo único que sirve, es para operar en beneficio del desarrollo del capitalismo. No es clarito, digamos, ¿no? Es así, digamos. Pero aparte es triunfante, con lo cual la realidad es triunfante. Y eso sí que fagocitan, ¿eh? Eso sí que fagocitan. Y sí, digamos, cuando vos te aparece el no lugar, ¿cierto? Esto lo hablamos, la atopía, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? ¿No? Parece la atopía, es el éxito total de eso. O sea, vos te pones en McDonald's y te pones en medio de un shopping, vos sabés si estás en el Abasto, si estás en el shopping de Shanghái, en el shopping de Moscú, pero eso es igual. Cada vez más deben lo mismo más verde, pero más, no sé cuánto, digamos, en todos lados, o los supermarkets. No, sabés que en el único lugar donde no funcionó McDonald's ni Burger King fue en Bolivia y específicamente en Santa Cruz de la Sierra. No, estuve allá. O sea, la gente comía. ¿Eh? No, soy vehemente, perdón, soy vehemente. No, lo que hicieron y la gente no comía. En McDonald's comían lo que comían ellos en la calle, su propia comida. Bueno, pero Evo sacó los McDonald's y los Burger King y todo eso, pero ahora le dijo a la gente que los hijos tienen que estudiar inglés. No lo sacó él. Y entonces, y además, una crítica. Evo tiene una gran... Perdón, discúlpame. Me voy a alzar. Digamos, que es la Constitución de Bolivia. Ay, sí, dijo lo creo. Sí, pero se lo digo ahora, se va a hacer una lista. Autonomías indígenas y el Estado multicultural. La descentralización regional a partir de las identidades culturales. Es una maravilla. Claro. Álvaro García Linera, que es el vicepresidente, el tipo, pero la tiene con una enfermedad. El tema de cómo operan los grupos armados, de cuántos son, cómo viene el tema de otro debate bastante material, lo voy a mandar, pero voy a tener como un regalito de fin de curso, porque realmente cierra desde una visión nueva, una posibilidad distinta de lo que estamos hablando nosotros. Pero el tipo, García Linera, es un blanquito, lo que en filosofía y lo toma en ley. El tipo, brillante, inteligentísimo, además, porque escribe con una claridad, el que escribe con claridad porque piensa con claridad, no, es un tema muy simple. Y entonces te explica un poco cómo es el tema de
identidades aymaras, la quechua, cómo trabajan, cómo operan, y cómo en las dificultades que tienen para integrarlo, y cómo deben ser integradas. De pronto es lo que decimos nosotros, jamás vamos a ser quechua. La primera también dice, no interesa, es otra cosa. El tema pasa por la integración, por el reconocimiento del otro, y por la existencia política del otro. No es un tipo que maneje la cultura, es un tipo que maneja el poder político. O sea, dice, bueno, ¿cómo se reconoce al otro? Y cómo podemos, autonomía civil y Estado multicultural. Un Estado político es un Estado multicultural. O sea, la cosa no está en, porque acá, ojo, gran parte del tema, gran parte de la polémica, es que tenemos instalado el pensamiento de que la cosa todo es un sincretismo. Y no sé si es tan sincrético, claro. El famoso crisol de raza. Claro, entonces que yo Dejemos lo mortereado, como todos mis clientes, sabemos una cosa nueva, de un crisol de raza. No, digamos, ¿me quieres explicar por qué hay danzas húngaras, por ejemplo? ¿Por qué hay clubes italianos? ¿Por qué hay clubes vascos? ¿Por qué? El Dorado Club en el En todos lados, Libaneses. ¿Cómo es eso, viste? Y acá no tenemos de todo. Acá tiene de todo, ¿no? Somos como Sicilia. Somos como Sicilia, viste que pasaban, cogían y se iban y dejaban toda la cosa ahí. Y pasaban por el otro lado, venían nosotros. Es así, es que somos así. No. Está más claro echarle agua. Somos así, somos esa parte. Venían de allá y dale que va y te dejaban una parte. Venían del otro lado y te dejaban la otra. Venían de allá te dejaban otra parte. Vinieron de todos lados. Nos mezclaron. No, en Bolivia no pasó eso. El punto es este, Gracias por lo de compañero. no para que usted lo trabaje. Son mediterráneos en Bolivia, no Tenemos podemos. la idea, como decía ella, el crisol de raza, de que hay un sincretismo. Mentira, no hay sincretismo. Hay identidades que se mantienen y hay elementos que se van reforzando en nuestra propia cultura. Porque si nosotros vamos a pensar, el hecho de que acá discutamos esto no va a significar que va a cambiar nuestra postura en general. Vamos a avanzar en algún sentido distinto, diciendo, bueno, podemos discutir la estética europea. Podemos analizar, vamos a tratar de discutirla y de pegarle con fundamentos, digamos, si hay que pegarle, ¿y dónde? ¿En dónde no cuadra? ¿En dónde no entra? ¿A quién hay que pegarle? Digamos, a este tipo. Okay. Hoy estoy con todas las pilas. No, pero súper vehemente, no te ofendas, por favor. No me sentí para No, está bien, claro, tranquila. No, porque aquel me frena, ¿viste? Ah, la mano, eso la... Ahora que te frenaron, ya no tuvieron que frenar. No, me frente. Bueno, a ver, este tema del sincretismo es un tema muy importante, porque lo tenemos metido nosotros en nuestra cabeza y a lo mejor la cuestión pasa por, digamos, el reconocer y convivir con el otro. Convivir significa muchas cosas. Ten en cuenta que la cultura europea es la más excluyente de todas. O sea, Europa llega, no sé, con razón o sin razón, Cortés, pero toda la conquista española destruía a los dioses paganos, a los dioses que no eran fundados, al único dios pobre que era Dios. Y plantaban arriba de cada oratorio y Viracocha, le plantaban una camiseta. O sea, el primer terremoto caía. oratorio de Viracocha, en Salta Norte, vayan a cualquier capilla perdida en el medio del monte. Abajo hay un oratorio de Viracocha. Abajo de todo el ¿cómo se llama? El Zócalo de México, digamos, está la vieja ciudad mexicana. Y lo mismo Perú. Perú lo mismo. Lo que pasa es que no pusimos el más difícil porque no llegaban. No llegaron. En Cusco el primer terremoto se les cayó todo. Entonces, el punto que también acá vamos a tratar es decir, bueno, tenemos una visión donde podemos discutir la estética europea, que se instaló como estética única y porque es el único pueblo que se instaló, digamos, en una forma hegemónica, digamos, desde que se empieza a discutir la modernidad, se instala de una forma, probablemente entre los 200 años, esto es una historia pasada, digamos, y esta polémica por ahí entre, digamos, en un tema que ya haya sido superado. Pero digamos, nosotros estamos cruzados por un pensamiento de hace 200 años. Ese es un tema, no es un tema, muchachos. Está explicando. Bueno, te digo,
No, no, está bien. Estamos cruzados por un pensamiento que, digamos, que se originó hace 200 años. 1800 para 1900, 100 años. 1900 al 2000. O sea, estamos atrasando. 200 años atrasados. Atrasamos 200 años. Claro, pero Europa sola se ha desarrollado en el sentido de la técnica, ¿no? Claro. No ha desarrollado al hombre de alguna forma, digamos. Los animales de alguna forma tienen un aspecto, digamos, distinto, donde tienen una realización distinta como personas, como seres humanos. Nosotros nuestra realización es, ¿cuál es nuestra realización? Es tener una jubilación y morirnos. No cuente Es conmigo. esto que en algún punto leímos en uno de los apuntes que decía que la filosofía europea, el pensamiento europeo, dejó de hacerse las preguntas fundamentales para ir detrás de la Exactamente. Exactamente. Y la técnica está desarrollada. Piensa en una cosa muy banal, muy de superficie. Nosotros somos una interfaz en el desarrollo de la informática, por ejemplo. ¿No es cierto? Nosotros nos pasa lo que es el desarrollo de la informática, no nosotros. La técnica nos pasa por arriba. Ni siquiera como usuarios, somos descartables. Porque lo que no entra en la informática, o sea, la generación mía, por ejemplo, digo, somos, para los informáticos, digamos, los inmigrantes. Sí. Algo conocemos de informática. No, ahora son los nuevos analfabetos. Los nuevos analfabetos. Pero no tan rápido. Pero además siguen generando de la técnica algo que es imposible salir. O sea, arman códigos propios que se entienden cada vez menos entre ellos. Van cerrándose. O sea, los tipos que manejan la Cada vez más encriptados. Claro. Todas técnicas de los tecnicismos que solo se comprenden entre ellos. Todo se comprende entre ellos. Es más, no les interesa, digamos. Cuando uno pregunta un informático, dice, bueno, pero ustedes son una herramienta de poder, en definitiva. Los tipos se quedan pensando, pero realmente no se funciona. Ni siquiera lo piensan. Ni siquiera lo piensan. No, Porque está son una facturado. herramienta de poder. Cuando Oppenheimer, digamos, hacía la bomba atómica, él dijo, yo soy un científico. Yo estoy haciendo bombas pesadas, digamos, que puede servir para la fusión, para la fisión. Sí, bueno, tampoco fue el que la tiró, digamos que fueron los otros tres. No, claro, pero el primero que se enteró que iban a tirar fue Oppenheimer. Estaba ahí esperando. Y dijo, bueno, está bien. Vamos. Y ahí se hizo porque yo, medio velado, que de pronto era una forma de definir el nazismo. El nazismo había terminado. Lo tiraron sobre 500 millones de japoneses que eran campesinos. Era nada más que ejemplificador. O sea, Está probado. digamos, Vamos a ver qué pasa. la estaban probando. Estamos probando. La estamos probando, a ver qué pasa. ¿Esto qué pasaba? Los japoneses no se cuentan. Total son tantos. ¿Eh? Total Son son todos tantos. niños chiquititos. Son todos iguales. Todo igual. Entonces, Mirá lo que son ahora. Profesión en el último punto que usted habla, o sea, sobre esto de la tecnología en cuanto al desplazamiento del hombre como hombre y a la imposición del hombre consumista. bueno, en los manifiestos aparece con mucha claridad esa denuncia. Pero tienes un punto, Hay cosas que hace tantísimos años que se están planteando todavía. Bueno, pero es un punto muy grave, porque por ahí lo vemos como un tema anecdótico, como un trámite, digamos, todo esto. Pero esto no es historia del arte. Estamos repensando un poco la posición de dónde vamos a pensar. Y porque inevitablemente nos estamos cruzados por el pensamiento racional. O sea, inevitablemente no tenemos ningún pensamiento mítico. Podemos a lo sumo respetar a los mitos y tratar de no pensar que eran cuentos de hadas estúpidos, ¿no es cierto? O eran cuentitos de todo esto. Sin embargo, nos cuesta mucho. O sea, tenemos un choque muy grande ante ellos. Decirlo acá es fenómeno, pero vas a tener el encuentro cercano entre tres tipos. Si te creíste a María Virgen concibiendo a Jesús, más cuento que ese, imposible. O sea, ¿cómo no vas a creer en un mito de Igualmente yo creo que hay como una movida de gente que sí está volviendo a las creencias. Bueno, a ver, no sé si es una vuelta, es como una especie de cosa medio actualizada. que hay también una cosa de moda? Un poco lo central en este sentido, lo que les quiero comentar es esto. Me parece, y esta es opinión más particular, pero una opinión, como decía Platón, son imperfectas. Pero son perfectibles, ¿no? Claro. Digamos, a la medida que se debatan, son perfectibles. Que en realidad la búsqueda no está en buscar justamente una unión entre los mapuches
Kant y los Ayoríos y los Pilaganos, ¿no es cierto? Y así igual ahí. Digamos, medio difícil eso. Sin embargo, sí, en la medida que nosotros profundicemos nuestro pensamiento y nuestra relación, hay algunos elementos que va a haber que agarrarse como cosas, ¿no es cierto? Como elementos, como puntos finales. El planteo de Kuhn es atractivo en decir, digamos, un artista es un gestor cultural, digamos, es alguien que interpreta de alguna forma lo que pasa, digamos, a su alrededor, con su gente, digamos, su gente, su pueblo. Y su pueblo no necesariamente son los pobres, no necesariamente son los desposeídos, su pueblo es todo, digamos, poco hay una vastedad muy grande. Hay que reconocer la diversidad también en lo social y en lo clasista, porque digamos, si yo soy el poder imperial, bueno, por ahí puedo definir lo clasista, sin embargo, no puedo salir de la lógica imperial de acumular, dominar, coste lo que cueste. Igualmente no se puede representar a todos los sectores, como que creo que cada artista toma partido por un sector de este todo que somos. Y esa es la búsqueda que, digamos, de alguna forma, también plantea Rodolfo Kuhn. No es lo propio como que de pronto vamos a salir de identidad y no, que puede haber, porque aparte de la gran palabra es una de identidad, aparece la palabra identidad nacional como una cosa, digamos, de pronto, bueno, la bandera de caracteres de vino, cosa mía, a ver si no, que termina siendo una cosa patriotismo, un patriotismo chiquitita, ¿no es cierto? El dulce de leche, por el tipo y el tal. Patriotismo. La virome, la jeringa. Acá no tiene nombre, Sí, no, me parece que lo que decía recién, como que cada uno puede identificarse con un sector, es muy difícil también el voy a representar la accesibilidad. Estaba pensando en la accesibilidad es algo que viene todo mezclado. La verdad Argentina es un tema, la Argentina. Es algo que se armó a cachetazos y con una tijera. O sea, si ustedes miran los límites de la Pampa, eso es una cosa ridícula. ¿No es cierto? O sea, es algo que no dice nada. Algunas son más orgánicas, otras son más asadas. No son más orgánicas por desidio, por desinterés o por desconocimiento. No, porque por ahí pasa aburrido, digo. No, por ahí pasa aburrido. Pasa Pero de pronto, digamos, la Pampa lo que pasa es que el territorio del desierto, que fue dividido, digamos, fue dividido por rocas, vacantemente, digamos. Entonces ahí aparece la mano de la civilización, ¿no? Apareció en provincia, ¿no? Que de pronto, digamos, las únicas provincias fundantes de la Argentina son Tucumán, Salta, La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba, digamos, son las provincias fundantes realmente, ni siquiera Mendoza, que aparece más tarde, ¿no? Digamos, que a veces ese cordón te viene del Alto Perú, digamos, que viene Santiago del Estero, básicamente. Y que llega a lo mejor hasta Paraná, pero ya Paraná es un enclave urbano, es un enclave civilizado, ¿no? Es una avanzada de la civilización. Era el pueblo extensión del puerto. Entonces, digamos, va a ser medio difícil, digamos, conseguir ese sincretismo, porque el tiempo se va a lograr jamás. Es una frase vana. La utopía. Sí, de pronto lo real es buscar justamente el punto donde de pronto nosotros nos empezamos a sentir que aparece un poco nuestro. Y bueno, el arte es un camino interesante. Un ingeniero no tiene alternativa. Es decir, sin embargo, es curioso la cantidad de ingenieros. No, pero mi ex marido es ingeniero, por eso. Que están estudiando arte por todos lados. Yo hablo con varios profesores de arte de Pinzón. Porque no está cuadrado de ingenieros que no les queda otra que vuelva a hacer. El ingeniero es un aplicador de fórmula. No, pero eso lo vamos a decir, es un aplicador de fórmula. Y el abogado es un aplicador de normas. ¿No es cierto? Un aplicador tal vez hasta con más margen que el ingeniero, porque siempre la verdad es bien la retórica, ¿no? Digamos, o sea, que existe lenguaje. El ingeniero usa la regla de cálculo, usa la computadora, pero... El biólogo es exactamente igual que el ingeniero. Y sí, porque está condicionado. Está translecta y toda la ciencia pura están extremadamente condicionadas. La única que nos están empezando a dejar condicionados son las que eran originalmente las más puras, o sea que la matemática y la física empieza de alguna forma a tener alguna independencia con el tema de que puede aparecer otras cosas.
O sea, que aparece desde que hace 100 años un tipo llamado Lie descubrió el álgebra de Lie, un álgebra de números irracionales, y que de pronto existía, y que cerraba, y que los resultados eran intuitivos, digamos, rompió el esquema manual. Es decir, hoy la materia filtro para terminar el estudio de matemáticas es de Lie. Digamos, de ahí muchos dicen esto no es para mí. No pueden usar. Hacen todos los cálculos y bien, son los calculistas bárbaros. Entonces, bueno, hace otra cosa, hace tecnología, o sea, hace informática. Digamos, pero la matemática especulativa, digamos, empieza a generar otro tipo de cosas. Que por supuesto, la física cuántica rompe mucho los sistemas. Empezó a romper, digamos, yo que les digo, brillante, porque con la teoría de la relatividad, digamos, expresa que la gravedad, que no es así, que es relativa, y que la luz se curva, y el espacio es curvo. Entonces, y la luz se curva, pero una vueltita, es como, mira la pelota que da la vuelta, y bueno, no, la luz pega ahora, la luz dobla. La luz dobla, entonces bueno, aparecen territorios en la ciencia que empiezan, que no tienen que ver con la técnica, porque todavía, ¿qué pasa? La técnica mía, desesperadamente, trata de buscar elementos y dice, bueno, esto en el futuro nos va a servir para hacer cosas que van a ser útiles. ¿Útiles para quién? Para que fabrica cosas que se las vende, que nos venden a nosotros. Es decir, ¿quién no tiene, digamos, en su cajón, que no ha tirado todavía, un viejo Nokia, ¿no es cierto? Digamos, que ya no sirve más, porque aparte tenía la vindicta pública que estaba junto. Vos tenés ese, yo tengo uno viejo con bueno, pero eso es nuevo, eso se supera el Nokia. La tapita hace 10 años superior al Nokia, como al viejo cosito chiquitito. Ah, sí, ese sí. La tapita era un avance tecnológico. La tapita viene de destacar. No, el sistema de... Claro. No, además lo primero que venía el chip. ¿Cómo? No tenía el chip ni siquiera. Claro, Los primeros no tenían chip. Perdón, yo he hablado con Zapatófono. No tenían chip. Es más, yo laburaba en una compañía de seguros, que fue la primera, en ese momento no trabajaba fuera de una compañía, y la internet, vos tenías de tal hora a tal hora para comunicarte a través de un teléfono, que hacía y comunicabas y podías imprimir tus propias pólizas en tu compañía. Ya sabes, era como, wow, este es lo más de lo más. Con los teléfonos G3, ¿viste? ¿Cuánto? Soy vieja. Va ese tema también, la técnica no supera, no pasa. ¿Qué me supera? Digamos así, nosotros somos una interfaz en la técnica, pero la informática es una técnica central, le damos atrás, es la casa de la gente directamente. La gente necesita que haga sentido. Ahora, ese es un punto que es bastante importante tener en cuenta. Y la última fecha, digamos, de arte y política, yo creo que la tienen a mano. Yo marqué algunos puntos para que ustedes se detengan un poquito. Digamos, en la página 2, hablo del grupo Espartaco. Me llamó mucho la atención el nombre del grupo Espartaco. Ajá, ¿por qué? Sí, porque es un nombre extranjero en realidad. Sí, claro, pero es simbólico. Espartaco era sí, bueno, está bien, pero... el primer esclavo de Occidente que se rebelía contra Está bien, Roma. pero me llamó mucho la atención. Bueno, porque también ten en cuenta que acá hay una cuestión que está cruzado todo este grupo político por lo que se llama el internacionalismo monetario, ¿no es cierto? O sea, el internacional socialista, ¿no? O sea que también, de alguna forma, hay una relación muy íntima entre el pensamiento, digamos, el manifiesto comunista habla de una internacional, porque de la única forma, también pensar un pensamiento europeísta en este sentido. Claro. ¿Por dónde se piensa, digamos, el capital, el marxismo, básicamente? No piensa desde Europa, uno piensa desde América. Cuando habla de América, dice la pata, lo van a ver ustedes como. Es la pata grande, cuando hace tecnología, peor todavía. Pero digamos, de pronto encontró una forma de análisis de la realidad a través del materialismo histórico que fue muy interesante. Pero el núcleo, la base, respondió a su base, a su pie, a su suelo, que es Europa. Marx no podía responder a la base africana, porque entonces hubiera hecho otra cosa, o no hubiera hecho nada.
digamos, porque realmente hubiera sido distinto. Ese es el punto. Cuando vos decís, hay gente que retorna así, ahí retorna a algunas cosas místicas, digamos, es cierto. De alguna forma, porque también es una forma que de la razón no se encuentra respuesta, ¿no? Digamos, pero fenómeno, pero ¿sabes lo que pasa? Que estamos perdidos. Ahí sí es un camino sin vuelta, sin retorno. O sea, jamás vamos a identificar, vamos a ser igual que un tupí guaraní, que un tipo que está en el medio del Mato Grosso. Jamás vamos a tener un pensamiento donde nuestro mundo de referencia sea una cosmovisión mítica. No lo vamos a tener, porque indefectiblemente, por el mayor esfuerzo que hagamos, vamos a tender a racionalizar y a pensar lo impensable. O sea, porque jamás vamos a creer que existe una zarigüeya verde, renga, digamos, con una taza en el ojo y una flor en el local, ¿no es cierto? Digamos, es algo imposible. Pero no podemos construir nuestros propios nuevos. Ahí está. Bueno, a lo que voy yo. Que sean de Ahí tenés el gauchito Gil. Bueno, ahí va. Claro, Bueno, ahí va. dice que la gente como que lo rechaza. Claro, lo rechaza, pero secretamente lo acepta en muchos casos. Es decir, a veces por ahí que digo, oye, Igual la cosita roja no la podemos. pero no lo pasa, hay un montón de que me no va a generar. Pero lo que pasa con el tema de lo místico es que jamás vamos a tener acceso al pensamiento místico, porque el pensamiento místico es torturado para nosotros. Porque nosotros descubrimos los mitos en la razón. La razón es que vamos a encontrar un mecanismo, directamente una relación de causa y efecto inevitable. Y vamos a tratar de buscar explicación a todo. Y así hagamos un inventario de absolutamente todos los mitos adoreos, por ejemplo. Inevitablemente, en el momento, vamos a tratar de explicación y tratar de buscar razonamiento. Bueno, claro, esto es un mito de seguridad, en definitiva, ¿no es cierto? Y ahí sonamos, ¿no es cierto? O sea, lo tabicamos, lo metemos, lo estructuramos. Sin embargo, ¿por qué pasa? Porque nuestro pensamiento es un pensamiento consciente, que no encuentra eso. Nuestro pensamiento es un pensamiento de superficie, mientras que lo mítico está en otro orden. Al decimos que está en el orden de lo no pensado, y esto lo habla bastante, pero lo vuelve a lo habla bastante, y lo tenebroso aparece también en ese sentido. Está jugando en otro lado, ¿dónde? En el inconsciente. Digamos, cuando aparece Barry hablando de inconsciente, cuando aparece Berry hablando de inconsciente, el mismo Husserl hablando de inconsciente, digamos, está hablando de aquello no pensado, digamos, aquello que está en otro orden. Nuestra referencial directa en el mundo occidental es muy limitado. ¿Por qué? Y porque está limitado a aquellos factores del inconsciente que en algún momento irrumpen en el inconsciente. ¿Cuáles son? Los actos fallidos, esas cuestiones de estructura que armó Freud en su momento, ¿no? Y que marcó el pensamiento occidental en fuego, ¿no? Digamos, esa interpretación de los sueños, o sea, como funciona, no que todos los sueños van a ser interpretados y van a definir, digamos, elementos del inconsciente que aparecen, porque los sueños depende de los estadios del pensamiento. Bueno, se estudió en ese sentido. Eran pasajes chiquititos del inconsciente al consciente. Digamos, de pronto, esas pequeñas ventanillas. Que de pronto, bueno, la función de la analista era descubrir este caso para ver cuáles eran los factores neurológicos. Porque en definitiva, digamos, el tema central era que el neurológico era el tipo que no se adaptaba a la sociedad. Era el tipo que estaba afuera de la sociedad. En el mundo primitivo... En el mundo primitivo no hay neurosis y en el mundo primitivo de pronto los locos son sabios. Claro. Los locos son tratados como sabios, son tratados como parias en nuestro mundo. O sea, en nuestro mundo que se hace con los locos, se le pone chaleco fuerte. Ahora se le pone más chaleco, se le pone chaleco químico. Entonces le meten 400 miligramos de opioide cada media hora y el tipo, viste, estamos planteados. El sábado fui a ver la casa de Bernarda Alba, la versión de Bukhari, y uno de los personajes es la madre de Bernarda Alba, que está loca, y la loca es la que dice la verdad, la que pone de manifiesto lo que está oculto, la que saca lo que está en el inconsciente y lo pone en el consciente. Y se me empezaron los datos de los apuntes, me estoy perdiendo la obra porque me están apareciendo los apuntes, pero es impresionante que García Lorca en esas épocas haya puesto ese tema tan... estaba acusado por los movimientos, por los manifiestos, los movimientos surrealistas, su propia libertad sexual, ¿no es cierto? Que sabía que estaba, digamos, también inquietamente sospechado por las izquierdas, que tenían una ética, digamos, militar, digamos, tipo puritana, ¿no? También, ese es un tema complicado. Bueno, acá también le hablamos
La obra se puede relacionar absolutamente con todo esto que tuvimos. Mientras las relaciones, sí, lo único que pedimos de la monografía es que relacionen con elementos que hemos trabajado acá. Igual no lo hacemos con eso, pero No, pero sí, pero les digo un poquito para qué, para no hacerlo anecdótico ni se dispare, ¿no es cierto? O sea, aténganse en todo caso a la bibliografía que tenemos. Si hay otra bibliografía puede utilizarse, pero no dejar de utilizar el material que estuvimos dando nosotros. Y la clase que viene, ustedes sencillamente me van a entregar el material, pero lo van a relatar los problemas que han tenido, las cuestiones. Si hacen alguna referencia a una obra, la traen la obra, la mostramos, le sacamos una foto, qué sé yo. O sea, vamos a hacer una especie de fiesta, de puesta en escena, digamos. O sea, no es que le van a tener que pasar al frente y dar la clase. ¿Sí? Sentadito ahí atrás, van a contar lo que escribieron a sus compañeros, porque es importante ver la diversidad. Y claro, es más difícil, claro, es más fácil que un nabo que está acá adelante, vamos a hacer 4, 3, es más fácil. En cambio, exponerse a tus compañeros, no te pones nada. Acá es muy simple. Lo interesante es captar nuestra diversidad, o sea que de pronto jugar operativamente, digamos, o sea, con todos los textos, y digamos, bueno, a ver, vamos a ver. Aparte tienen que pensar lo siguiente, ustedes van a participar, si todo esto sigue, como digamos que sigue bien, que la educación popular sigue expandiéndose, de alguna forma tengamos oportunidades de todo tipo, van a participar en congresos, seminarios, jornadas, pero van a tener que hacer ponencias, van a tener que hacer presentaciones, van a tener que hacer publicaciones. Eso significa que se van a exponer desde la palabra, desde la escritura a otros también. Cuando ustedes van a hacer una galería, se exponen de lo más íntimo a otros. O sea que de pronto, digamos, exponer de la palabra ¿Tienen es una vergüenza? ventaja, ¿Tienen vergüenza los chicos? No, Bien. explicando el por Nadie dice que sean sinvergüenzas. Nadie dice que no tienen vergüenza. No lo voy a decir. Pero bueno, el tema que la escritura es un tema interesante porque es una mediación técnica entre nuestra expresión, entre mi mala modulación y mi buena escritura mejor. Ese es un poco un tema interesante, digamos, para mediatizarlo. Por eso el que quiera leerlo lo puede leer, el que quiera contarlo lo puede contar. El tema que entre en todos los aspectos que maneja y tomar elementos de la técnica y tomar la consigna. No se va, tenemos tantas cosas para trabajar. ¿Para qué buscar elementos nuevos? Te van a tener elementos nuevos. Trabajen sobre la Sí, yo consigna. mandé algunos elementos nuevos. En la última actividad. Ah, sí. Bueno, las cosas importantes que quiero marcar son, primero, definir el grupo Espartaco, que salió ella con el comentario, que raro, bueno, el Espartaco es un simbolismo. No, yo no dije que raro, dije que a mí me había llamado mucho la atención el Pero es un nombre. simbolismo que estaba cruzado por varias cosas. Eso sí Primero, lo entendí. bueno, pero además está cruzado por un pensamiento. Ten en cuenta que en los años 60, 60, 70, donde está jugando todo esto, hay una gran incidencia del pensamiento marxista, básicamente internacionalista, ¿no es cierto? O sea que de pronto había un tipo que era un anarquista, un fenómeno, que se llama Luis Franco, digamos que ha escrito cosas muy lindas. Que por ejemplo, el tipo habla, tiene un libro que se llama Espartaco en Cuba, ¿no es cierto? Y el caso se llama Espartaco en Cuba, por ejemplo. ¿No? Y después hay frases que son interesantes, hay comentarios interesantes, bueno, cuando va a la Unión Soviética, él, por supuesto, como anarquista, de alguna forma es crítico de muchas cosas, del polígono y por supuesto. Y bueno, de pronto dice, está pasando el norte de Checoslovaquia, o sea, llegando casi a la zona, pasando la zona del Báltico, y dice, veo liebres. Pero son liebres cualquiera, son liebres socialistas. O sea, liebres que están protegidas contra la libre empresa de la rapacidad privada. Mentira, ¿no? Pero bueno, de pronto tenía esa cosa utópica del socialismo, pero es una cosa de esos aspectos que son bastante libres. Libre socialistas, libres que están protegidas contra la libre empresa y la rapacidad privada. Interesante, es un tema que... Y después para Carlos Cuba, pero Tomás Fidel Castro como un tipo, digamos que realmente es un liberador de esclavos. En realidad no liberaba de esclavos, Fidel Castro es otra cosa. Por eso pudo instalarse como se instaló. Fernández de Retamar es otro ejemplo. Martín, por eso no hablé de 3 ejes. Cuba es un eje importante, Cuba y todo el Caribe es un eje importante. Con Martín Fernández de Retamar, los 12 ejes, ¿no? Todo el resto. Brasil es un eje importantísimo como identidad. Primero, lingüística, o sea que de pronto hay un corte.
bastante importante en ese sentido, preservó su identidad lingüística. Y segundo, con el tema que desde los indios caribas, digamos, se degluten al obispo Sarmiento, ¿no es cierto? Que está el manifiesto. Pero el manifiesto aparece en el 29, influido también, pero es un manifiesto que está en contra, digamos, es auténticamente de lo propio. Cuando dice tupí o no tupí, ¿no es cierto? Está cargando, digamos, claro, está cargando directamente, digamos, la está tomando contra otros idiomas, contra otros elementos que no son propios. Y se toma en cuenta, digamos, a toda la filosofía occidental. Y es una filosofía mesiánica, no se la toma ni contra los budistas, ni contra el Islam, ni contra los chinos, nada. Digamos, no toca nada. Toca toda la filosofía occidental y todos los mesianismos occidentales, pasando y no deja interés con cabeza desde el cristianismo hasta el comunismo. ¿No es cierto? Entonces, el cristianismo, bueno, vamos a... Ahí dice el cuentito del mito, ahí tenés más mito que la cristiandad. Perdón, lo que... El mecanismo que cuanto más se utiliza, más rápido el cielo, cuanto más éxito tenés, el cielo está velado en el protestantismo, pero si tenés éxito y te rompés, el utiste laburando, vas a ir al cielo. Y el comunismo que dice, bueno, matarte laburando, en la sexta generación va a comer algo más, ¿no? Entonces, mientras tanto, digamos, andate con grasa de carne, ¿no? Digamos, que no hay otra cosa. O sea, siempre el mecanismo. El futuro va a ser mejor. Ahora nos va a pasar con importa. El futuro va a ser bárbaro. Y se han hecho los mecanismos, el tipo lo analiza con claridad. Volvé que te fuiste. No, es Ojo de Andrade. Ojo de Andrade, el crisis de la filosofía mesiánica, que eso no se lo mandé para no confundirlo. Lo voy a mandar, digamos, igual para que esté, para leer a los... No, para mi trabajo. La gente va a leer estética. Ojo de Andrade. Lo que pasa es que no han leído. ¿Leíste? ¿Qué cosa? ¿De Oswald? Digamos que no leído. ¿Mi amigo Oswald? Sí, está todo acá en el trabajo. Yo digo que pasó el fin de semana, terminó el trabajo. Acá aparece los puntos que yo quería comentar de arte y política. El contenido revolucionario del grupo Espartaco, que deja fuera todo lo que no es revolucionario, el condicionamiento y el contexto de los 60, el comentario de Andrea Giunta, digamos en la página 3, digamos, considera que los modelos conocidos por el Estado, incluso al muralismo mexicano y el realismo socialista, digamos, eran considerados artes de Estado, propias revoluciones institucionalizadas. O sea que ese es un tema donde también el grupo Espartaco lo trabajaba en ese sentido. Cándido Cortinari, era secretario argentino, no sé si lo ubican ustedes, en el 68, Raimundo Caro, el sindicato gráfico bonaerense, que estaba ahí en la calle Paseo Colón, al 600, ¿no? Bueno, por supuesto dice también que toda esta movilización que aparece en este caso, para el grupo Espartaco, que opta por el arte mural, que también es de arte y política en los 60. Yo tengo el texto pero me voy a mandar algo de Ojo de Andrade porque es muy divertido. Las primeras 3 páginas. Eso de los mesianismos, por favor. Eso de los mesianismos. Sí, te lo voy a mandar, pero ya no para que no. No, pero a mí me viene bien para el trabajo. Sí, está bien, listo. De hecho, hoy estuve acelerando varias formas de pasarlo, pero no podía bajarlo, digamos, ¿viste? Porque se desfragmenta como... Entonces apareció, encontré una forma, donde hay un programa, un PDF nuevo que desfragmenta los PDF viejos y no te lo permite, entrar y pasarlo. Así que, digamos, le voy a mandar eso que es un descubrimiento de la técnica. Hemos vencido la técnica, digamos, a los viejos PDF, digamos, imposible de reestructurar. Bueno, acá aparece en la página, bueno, acá es un relato, es interesante seguir el tema de las proscripciones, cómo juega históricamente la política y cómo lo que se trata en este trabajo es ver el tema de las complicidades inclusive de los artistas locales, ¿no? Cómo van jugando en todo este sentido, ¿no? Cuando por ejemplo Romero Brés le prohíbe a Ferrari, digamos, presentar su obra, digamos, empieza a jugar arte y política en los dos sentidos, o sea, el arte institucionalizado y el arte que está de denuncia, cuando Ferrari todavía no le había matado al hijo, ¿no? Ya tenía una obra, digamos, de denuncia, o sea, no es que el tipo se vuelve, digamos, contra
contra algo quizás porque descubre, ¿no? El tipo, digamos, cuando hace su famoso Cristo, digamos, todavía no había matado a su hijo, ¿no? Está en realidad significando y simbolizando lo que es Vietnam, ¿no? Es decir, con un F-16, no, un F-14, digamos, igual no, claro. Entonces, digamos, el otro punto también importante, el arte, digamos, bueno, también tomando a Junta, ¿no? Dice, la idea se fue cortando, consistió en ser revolucionario en los contenidos y en la forma, y además de pegarse en la mentada autonomía de la estética, con el fin de incidir en la página 5, con el fin de incidir en los cambios que se debían producir en la sociedad. Cuestionando, por otra parte, los autores consideraban de vanguardia, pero que estaban apegadas a las instituciones artísticas tradicionales, sin comprometerse en la lucha política. Y el arte dejaba de ser una máquina visual para convertirse en una máquina conceptual. La realidad invadía su territorio de manera cruda y directa, y sigue ideación en el lenguaje. Esto es la idea de analiza justamente, esto es un tema interesante. Después, bueno, acá aparece el 75, la cita Romero Bré, que le invita a participar a Ferrari y le parece que no. Bueno, chao. Y aparece después la crítica en el diario de Propósitos. De los Propósitos era un tipo que se llama Leónidas Barletta. Interesante, un diarito, era un diarito así en tabloide, digamos, que sacaba una vez por semana. Casi lo hacía él con su esfuerzo, sacaba 5.000 ejemplares y los vendía todos. Lo único que hacía, si daba de todo, era recuperar la plata para volver a hacer otro. Y entonces era un diario de avanzada porque era también la socialista, se había escindido medianamente del comunismo, del Partido Comunista, tenía disenso en los 60, tener disenso con el comunismo era algo era peor que estar en contra del gobierno militar, ¿no? Era comunitarista. Y después, bueno, y se parece que el cronista, acá dice, la respuesta del artista, de Ferrari, que aparece en la revista, que no es revista, sino un tabloide, es un diario. Propósito, publicará su respuesta anotando críticos de arte, y un artículo que dice, la respuesta del artista, sobre el tema de Romero Bré y su colección. Parece que el cronista quisiera descartar del arte aquello que sea crítica ácida y corrosiva. Es pretender introducir la discriminación ideológica en el arte. Es la censura previa a la que el señor Ramallo, no sé quién es, propone reducir al artista a ser un fabricante de adornos para los generales. Lo que pretendo con estas piezas es, como dice el cronista, enjuiciar nada menos que a la civilización occidental y cristiana. Dice, porque creo que nuestra civilización está alcanzando el más refinado grado de barbarie jamás registrado en la historia. No Ferrari, ¿no? Digamos, en prosa política. Por supuesto, digamos, criticado. No, eso no se toca. Dice, acá también está el tema, bueno, dice, por todo ello afirma que solo queda el arte que le ayuda a decir lo que pienso con la mayor claridad posible, para poder condenar la barbarie occidental. Acá toma un punto, digamos, condena la barbarie, es una denuncia, es una etapa de denuncia, concluyendo con un verdadero manifiesto respecto a la relación que debe haber entre dignidad y compromiso con la presente realidad política a la cual los creadores no deben escapar, convirtiéndose en un deber denunciar aquello que conspira contra la verdadera humanidad. Acá se mezclan muchas cosas, como nosotros criticamos un poco el reino humano. Y la página 6 de la ficha de arte política. De la última. Sí, hay 3 Por algún lado. Después aparece también la relación entre arte y política y comenzó a manifestarse claramente, digamos, más en el sistema artístico. Se forjaba para ayudar al sistema de información pública, al que apelaba al régimen dictatorial, digamos, y aparte de ese tipo que están en esta obra, Roberto Jacobi, Eduardo Costa, Raúl Escari, Arte de los medios de comunicación, aparece acá, aparece Romero, que es profesor de la escuela, digamos, con toda su obra de denuncia, digamos, aparece en la obra original de Romero, son 8 pósters, donde él los juega de distintas formas, sobre la misma forma que decía, 8 afiches, no pósters. Bueno. En el 66, Juan Pablo Reyes y el artista Rosario van a conocer que acá, a propósito de la cultura mermelada, ¿no? La crítica de la cultura mermelada, digamos, o sea, que aparece acá el continuo que vos estabas buscando, ¿sí? ¿Qué pasa en el curso? Digamos, ¿qué sucede? Bueno, aparece todo, pero ¿qué pasa? Está velado para los ámbitos académicos todo esto. Empieza a entrar, digamos, en los últimos 5, 6, 7 años, digamos, en la Universidad de San Martín, en la Universidad de 3 de Febrero, en Cuyo, en Jujuy,
digamos, en algunos lugares está empezando a aparecer esto, ya empieza a tomar otra dimensión, ¿no es cierto? Básicamente ya con 3 instalados, el Yuna está nada más Yuna, es una. Sí, una. Así que, digamos, está empezando a tomar otra jerarquía, digamos, Universidad Nacional de Arte. Ya no está más en el mismo. Estamos en el Ya es un viejo proyecto de eliminar las categorías que había hecho Carlos I. Gamillaco, que había puesto instituto universitario como una forma de los institutos europeos, que juegan a otro sentido. Yo subí algo, ¿no lo vieron? Y ahora somos una Universidad Nacional de Arte. Todavía no está aprobado, pero ya está preaprobado en la Cámara de Diputados, ya tiene sanción de senadores, así que no hay. Bueno, y así va trabajando, aparece el tema de Rosario también en la página 8. Bueno, a ver, los críticos mermelada, ¿quiénes son? Digamos, es un punto en el catálogo panfleto donde se cuestionan al arte de entretenimiento. Interesante evitar que el arte inquiete, destinado a halagar al público, que en definitiva se convierte en un verdadero obstáculo para la creación, siendo un juego decorativo de la superficie de la obras, Totalmente. generando sentimentalismo con el objeto de ampliar el mercado del arte y meterse. Exactamente. A estos pintores mermelados acompañan críticos Los críticos mermeladas. mermeladas. Dice, no, claro, aparecen los críticos mermeladas, que esto son 3 tipos básicamente que encargan esto del personaje, que es Roberto Lacón, el cabeza visible, y Juan Pablo Renzi. Con todo ello constituye una verdadera conspiración contra el arte. Contrariamente a ellos, los autores del manifiesto afirman defender una pintura seria, profunda, creadora y revolucionaria, que aporte nuevas posibilidades de conocimiento y emociones al observador. Por ejemplo, en la obra de Molinari, de los chicos de la soja, él plantea que desde el arte se enteró de todo el conflicto de la soja, digamos, indagando de la perspectiva artística, digamos, hay un trabajo muy interesante que después le voy a decir, de hecho, filosofía, siempre lo damos, hacemos una intercátedra, donde él viene a hablar de ese tema, se vamos a ver a Molinari a filosofía, así comentamos un poco esto por mi mente, ¿no? Va a ser un tema bastante interesante. Lo mismo que, bueno, otras cosas que lo vieron. Bueno, sigue ante la Junta, y hablando también, bueno, las exposiciones del arte institucional, Romero Brest, también en los años 60, es una presencia combativa, ¿no? Que de pronto todos los artistas que apagan las luces, hacen todo un lío bárbaro, cuando Romero Brest trata de montar su obra. Otro significativo que ocurrió en la ocasión de presentarse la base del certamen Premio Braquet, organizado por la Embajada de Francia. Era notable que las autoridades de Francia querían evitar todo lo que tuviera que ver con lo parecido al mando francés, obviamente. Digamos, hacía poco tiempo atrás, y así indicaba que los participantes debían adelantar su texto y fotos de las obras. También se advertía que las autoridades se reservaban el derecho a hacer cambios. La noche de entrega de los premios, varios grupos irrumpieron en el Museo Nacional de Bellas Artes, arrojaron luego a los funcionarios franceses y Argentina, donde salía un texto de protesta, terminando por supuesto presos varios. Ahí recibe intervención de la ciencia del Museo de Arte Moderno, no sé, ver y estimar. Bueno, fuera de Santiago y Vietnam, es el tema que convoca en ese momento, digamos, en general, y sigue el 68 como un punto de relevancia. Ferrari presenta el trabajo El arte de los significados, 68. El arte no es, dice, no será ni la belleza ni la novedad. El arte será la eficacia y la perturbación, dice León Ferrari, que tenga un impacto equivalente a la de un atentado terrorista en un país que se nivel. León Ferrari, prosa política. ¿Está? Lo tiene en la página referenciado y por ahí. Declaración de la muestra de Rosario. Bueno, pues nosotros queremos restituir las palabras, las acciones dramáticas, las imágenes, a los lugares donde pueda cumplir un papel revolucionario, donde sean útiles, donde se conviertan en armas. Hace todo lo que moviliza y agita, hace todo lo que niega radicalmente este modo de vida y dice, hagamos algo para eso. Yo encuentro una cosa que es muy interesante también desde la literatura y desde la prosa. Sartre, en el año 62, escribe, no sé cuándo ustedes dicen francés también, pero bueno, escribe el prólogo a Los Condenados de la Tierra, de Franz Fanon. No sé cuándo ustedes lo han tenido oportunidad de leerlo, pero lo pueden encontrar en internet. Está, aparece bien. El tipo vale la pena leerlo, porque ahí van a ver el tema del arte de combate, ¿no es cierto? O sea, de lo que significa, digamos, hay un texto preliminar, digamos, de 4 años antes, que es Orfeo Negro, que está en La República del Silencio, también de Jean-Paul Sartre, que es un texto de posguerra, donde analiza, digamos, por primera vez, hace una cosa de la estética, nosotros lo damos, pero después
hay que trabajar mucho más tarde. El tipo dice, cuando fui por primera vez a Argelia, digamos, me sentí visto, pero no por el odio de los argelinos, que digamos me odiaban con la mirada de 300 años de esclavitud y de sumisión, sino que me vi y yo estaba bien, y si me atravesaron con la vagoneta, estaba fenómeno, tienen todo el derecho, pero donde me había atravesado realmente fue desde la poesía. Desde la Poesía, por los poetas argelinos, Cézanne, varios tipos que tenían nombres franceses, pero eran negros. Entonces todo el tipo dice, y entonces cuando me veo por primera vez, dice, yo, blanco, la cultura occidental blanca es vista. Me están mirando, dice, 3.000 años de pureza, de blancura, de pura verdad, de pura luminosidad, han desaparecido. Y se ven pulverizados. Y entonces pasa algo muy curioso, ¿sabes? Ahora que vuelvo a Francia, tengo otro país, es distinto. Y tengo otra perspectiva. Es muy interesante. Bueno, sí, es apasionante, porque digo, cómo reconstruye, digamos, de una honestidad increíble. La República es el sacre joven, el sacre que sale de pelear con los nazis, ¿no? Con Maggi, y después me escribe la República del Silencio, ¿no? Que de pronto le pega a los ingleses, dice. Los ingleses dicen, claro, es fácil los ingleses hablar de los colaboracionistas y de Francia y de qué sé yo, todo esto. Yo quisiera saber, digamos, con qué entusiasmo los ingleses hubieran colaborado con los nazis y los nazis hubieran llegado a invadir rápidamente, ¿no? Y si hubiera habido el menor tipo de resistencia. Pero no sea por, bueno, le pega muy fuerte a los ingleses. No hay una vieja disputa anglo-francesa. Pero digamos, arte es un tipo que queda afuera. Pero este tema de arte, para cambiar, es un tema importante. Bueno, después aparece Tucumán Árabe, ¿no? La historia de Tucumán Árabe, digamos, aparece Cipollini, digamos, trabajando un poco el punto, porque aparece Tucumán, el dato de la asociación de Tucumán, que es la Confederación General de Trabajo, que hace la Federación de Obreros Trabajadores del Azúcar, que compañía cierra justamente los ingenios, y luego me aparece toda una serie de cosas, primera vez de vanguardia. Y aparte de Tucumán pasa Tucumán Árabe, que esto después ya aparece directamente enganchado con los eventos del año 69, del Cordobazo, el Rosariazo y todo el Viborazo y todas las demás cosas que ya son bastante conocidas. Aparece después también alguien que, bueno, ha sido contemporánea nuestra y profesora también del INA, Margarita Paxa, es una de las organizadoras, digamos, del Visite Tucumán, Jardín de la Miseria, ¿no? Lo organiza Margarita Paxa, una maravilla. Fue profesora hasta, creo que falleció. Una profesora de acá de Luna, y es pequeñita, Tucumán que había discutido en la Unión de Castelar, en la casa de Margarita Paxa, que también está en la pobreza, en las 4 paredes que se hizo transformar todo lo que está dentro del arte y el arte no peligroso, la superficie. Bueno, acá hay un tema que se plantea la polémica, el arte, digamos, en manos de gestores o el arte que aparece solo, ¿no? El arte del mural, de los grafitis, ese tipo de cosas. Es una vieja polémica que aparece instalada en el... Y aparece, bueno, fue la investigadora Longoni, donde aparece trabajando sobre la lógica de la política prevalece, digamos, en esta etapa hasta el año 73, y después, digamos, mientras la violencia crecía en las calles, sacó una lógica política. Dice, después, claro, junto con la dictadura militar, aparece un momento de adormecimiento, ¿cierto? De adormecimiento, un momento de aplastamiento completo, ¿cierto? Y empieza a aparecer lentamente desde los 80, o sea, 4 o 5 años después, empieza a reverdecer a través de Tito Grifo, Jorge Gamarra y Juan Carlos Romero, y bueno, Carlos Romero ya venía del 73, trabajando desde el 68, digamos, pero aparecen restituyendo todo un manifiesto, todo. La violencia está en todas partes, omnipresente y multiforme, brutal, abierta, sutil, insidiosa, disimulada, manifestando además su intención de influir en el espectador. Lo que yo intento es que aparezca al espectador actor, el espectador que se mete en la obra artística como si fuera parte de él. Bueno, esto es Romero, ¿no? Bueno, olvídense todo este tratamiento un poco clave también para todo esto, antes de completar todo el trabajo. Profe, le entregamos los materiales sobre aquí. Sí, pero no, digamos lo que... ¿Lo querés en carpeta? ¿Querés una carpetita? Y después, la clase que viene te lo... Pero, ¿vos tenés una copia?
Sí, me quedé con una copia por si querés que lo pones. Perfecto, listo. ¿Está clara la consigna? O sea, Y le paso una copia y me equivoqué en algo. A ver, lo que primero no puede ser claro porque no creo para mucho. Así que... Porque el otro día, de lo que yo estoy diciendo, exponer las consignas y desarrollarlas o hacer un trabajo desarrollando esas consignas sin necesariamente que sea consigna-respuesta, consigna-respuesta. No, hacer un trabajo que tenga en cuenta las consignas, y, o sea, que tenga en cuenta las consignas y que utilice la bibliografía. Tenemos un montón de bibliografía. Pero uno puede tomar el tema y desarrollarlo en base a esas consignas. Sí, no es una... Era una de las dos. Pero es en el sentido que estamos claros en eso. Porque si no, parece un pajarito. O sea, los diarios. Claro, profesor. Si no, las consignas son consignas, no son consignas. No, pero te apunta a una o a la Pueden agarrar. Es que de pronto están bastante integradas. Sí, lo que pasa Están es bastante integradas. que si tomás seriamente las dos consignas, el ¿Cuál es la espacio estipulado para el tratamiento de las dos se crea cierto telegrama. En cambio, si uno toma una de las dos, puede desarrollar su opinión personal. Lo valoraremos en su momento.